Vamos a poner a ver a Guidón, vamos a empezar a ver a Guidón, hoy vamos a empezar, y nos va a llevar el capítulo que viene también, son dos capítulos Guidón, y hoy no creo que alcancemos a ver todo tampoco, pero por lo menos vamos a empezar a ver algún aspecto de él. Como siempre, vamos a compartir pantalla, ya el texto hemos leído, les dije que es un juez que plantea cosas difíciles, en un contexto adverso también bastante difícil. Vamos a compartir la pantalla. Muy bien. ¿Pueden ver? Sí, ¿no? Ahora pueden ver. Sí, sí, está Perfecto. muy bien. Lo pueden ver. Gracias. Muy bien. Vamos a empezar entonces directamente el versículo 1. Mas los hijos de Israel hicieron lo malo a los ojos del Eterno, a los ojos de Dios, y el Eterno los entregó en las manos de Midian por 7 años. Ustedes recuerdan lo que hablamos muchas veces, que los enemigos aparecen como castigo enviado por Dios por el mal comportamiento de Israel. Habitualmente ese mal comportamiento tiene que ver con prácticas idolátricas, alejamiento de la religión judía, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero acá, a diferencia si bien es un texto que ya es parecido y hemos visto este texto en otro momento, hay una sutil diferencia. Veámosla. Y dice así, dice, más los hijos de Israel, etcétera, ¿sí? Abarbanel, el comentarista, recalca que luego que murió Débora, la profetisa anterior que vimos, el pueblo hizo lo malo a los ojos de Israel. Otra vez vuelve a caer, cae, sube, Ujú. sube, cae, constantemente. Los sabios señalan que no está escrito, más los hijos de Israel tornaron a hacer lo malo a los ojos del Eterno, ¿sí? Pues todos sus pecados anteriores fueron borrados. Es decir, no dice tornaron, volvieron, sino que hicieron lo malo, como si empezaran desde cero. Es decir, que Dios perdonó lo anterior y empezó un capítulo nuevo, pero evidentemente no anduvo así. ¿A qué se debe esto? ¿Por qué Dios los perdonó? Por algo que nosotros no hemos visto, no tenemos tiempo de ver, que es el capítulo 5, que es el cántico de Débora, un cántico profético de alabanza al Creador, y aparentemente por ese motivo Dios los perdona. También hay que tener en cuenta aquí, fíjense, los entregó a manos de Midian. De Midian, dentro de todo, es un enemigo del cual sabemos cosas. Moisés mismo se casó con una mujer midianita. Cuando escapó de Egipto, Zipora era midianita. Así que en ese sentido era un pueblo nómade del desierto, del sur, en la zona del Mar Muerto, en la parte de abajo, específicamente del Mar Muerto, hacia Eilat. Era de este lado toda la zona Midian, del otro lado, lo que hoy es Jordania, era la zona de Edom, ¿sí? También Midian lo vamos a conocer más adelante en la Torá, por lo que tiene que ver por el hecho de que trataron de corromper sexualmente a los hijos de Israel, entregando sus mujeres, tratando de degradarlos, y bueno, vino todo un castigo también por ese mal comportamiento. Y acá aparece Midian como más poderoso. En realidad no es que era más poderoso, en realidad que el pueblo de Israel, dividido en tribus pequeñas, se tornaba frágil, y es por eso que sucedía esto. Sigamos, siempre si hay algún dato o alguna pregunta me la dicen, por supuesto me preguntan. Y la mano de Midian prevaleció contra Israel, dominó Israel, y los hijos de Israel, por causa de los midianitas, se hicieron túneles en los montes y cavernas y lugares fuertes. ¿Qué es esto? ¿Qué significa esto? También prevaleció la mano de Midian, los midianitas dominaron, pero ¿qué es esto que los hijos de Israel se hicieron túneles en los montes y cavernas? Lo que los sabios explican acá es esencialmente que los midianitas no establecieron un dominio permanente sobre Israel, sino que atacaban, entraban, golpeaban, se iban, molestaban, fastidiaban, como cualquier grupo terrorista, golpeaba y se retiraba, ¿sí? Y por lo tanto, ya los hebreos no sabían qué hacer, entonces abandonaron parte de sus casas y se fueron a vivir como hombres de las cavernas, a túneles, a montañas, a cavernas que hicieron, algunas ya estaban y otras las hicieron, y lugares fuertes, o sea, algunas fortificaciones que construyeron para frenar el avance de alguna manera de los midianitas o la presencia de los midianitas. Sigamos, dice así. Y sucedió que cuando Israel sembraba de trabajar la tierra, subían los midianitas y los amalequitas. Oh, acá aparecen los amalequitas, otro viejo enemigo de Israel. Acabamos de terminar la fiesta de Purim. Amán era de origen amalequita, sí, también, y por lo menos sabemos que era un enemigo muy encarnizado. Fue el primer enemigo que atacó a las tribus hebreas luego de la salida de Egipto. Así que evidentemente vemos aquí que los amalequitas, que eran un pueblo también nómade y también de la zona
del desierto del Sinai y del Negev, también incursionaban. Esto nos está indicando de vuelta la debilidad intensa de las tribus del sur. Y subían contra ellos. Subían es que obviamente significa que los atacaban. Ahora, el hecho que sembraban, ¿qué es lo que ellos hacían? ¿En qué los atacaban? ¿En qué los molestaban? ¿Sí? Acá lo tenemos. Fíjense, cuando los agricultores subían cuando Israel sembraba. Subían cuando Israel sembraba. Cuando los agricultores Sí. trabajaban la tierra, la sembraban y cuidaban, como todo agricultor. Y al cabo de unos meses, cuando la cosecha ya estaba lista, por fin podían levantar el fruto de su esfuerzo y trabajo para poder tener sustento hasta la cosecha del próximo año. Sabemos que en la agricultura antigua se trabajaba así. Es ahí que los midianitas subían desde el desierto y saqueaban todo, sin dejarles nada a los poblados de Israel, ya que sus tierras no eran tierras cultivables, saqueaban lo que los hebreos hacían. Al ver esto, los agricultores de Israel decidían no sembrar el próximo año, entonces los midianitas no venían, pero esto no era solución, era más bien un alivio, pero de todas maneras, ¿qué pasaba? Israel no tenía sustento, no tenían de qué vivir, ya sea porque los de Midian o los saqueaban o porque no sembraban. Así que no tenían básicamente lo que comer, o comían muy poco, o se las rebuscaban de alguna manera con animales. Y después dice, y nos agrega, subían los midianitas y también los amalequitas y las tribus de Oriente, o sea, subían contra ellos junto con los midianitas. Si nombra a los midianitas en primer lugar, es porque era el más importante de estos grupos, de estas tribus. Se le sumaban los amalequitas aprovechando la debilidad y otras tribus nómades del desierto de aquella época, de aquel entonces, que hoy llamaríamos beduinos, pero que vivían del robo, del saqueo, de las rutas comerciales que había o de las pocas rutas que atravesaban la zona. Así que vemos un panorama bastante delicado que sufrían los hijos de Israel, especialmente al sur de Jerusalén, donde estarían ubicados todos estos enemigos. Y acampaban y destruían la cosecha de la tierra hasta llegar a Gaza. O sea que los amalequitas, perdón, los midianitas, su extensión iba desde el Mar Muerto hasta la Franja de Gaza, desde el Mar Muerto hasta el Mediterráneo. Y no dejaban alimento para Israel, no solo para Israel, sino ni para las ovejas, ni bueyes, ni asnos. Se llevaban todo, barrían con todo, no dejaban prácticamente nada para los hebreos. Es una descripción bastante amplia, a pesar de ser en 3, 4 versículos, describe en forma bastante amplia lo que estaban pasando, el sufrimiento que tenían. Y siguen, porque ellos subían con sus ganados y con sus tiendas, como langostas en gran multitud, tanto ellos como sus camellos en gran número. Así venían a la tierra para devastarla. Evidentemente vemos que se movían en camellos, quizá algunos en caballos, eran cantidades importantes, ¿sí? Y devastaban la tierra. Los midianitas, dice así, no venían solamente con sus soldados para la guerra, sino que junto con ellos subían todo su pueblo, toda la familia con su ganado. Se instalaban unos meses, dejando que su ganado y camello deambule y coman toda parcela sembrada. Su familia y sus hijos saqueaban todo lo que se les apetecía. Y los hombres también se llevaban los animales y los demás granos para la manutención, para el invierno, cuando regresaban a sus tierras más cálidas. Es por eso que los compara con las langostas, que arrasan con todo, ¿sí? Y no dejan nada. Hasta el día de hoy hay plagas de langosta en Egipto, en Israel, en Libia, en distintos lugares. Es decir, eran seres humanos depredadores que se asentaban para robar, apoderarse y comer. Lo que estamos viendo, insisto con esto porque es importante, que así como vamos a ver distintos tipos de jueces y actitudes que tienen, también vemos que hay distintos tipos de enemigos y formas de dominación que tienen. No todo enemigo es un enemigo que tiene un ejército organizado y domina. Hay otros enemigos que ya hemos visto que cobraban impuestos. No es este el caso. Los amalequitas son depredadores, arrasan con todo, se instalan y se comen las cosas que tienen y se llevan de los demás. Y los israelitas ni siquiera pueden defender sus campos porque están desorganizados, desunidos y ni siquiera le hacen frente. Y se empobreció Israel en gran manera a causa de los midianitas y los hijos de Israel clamaron al Eterno. Acá otra vez tenemos, claman al Eterno, esto ya vemos que se repite, ¿sí? Ya varias veces, la queja de los hijos de Israel. Y fíjense que dice, si Dios hubiese querido castigarlos con hambre a los hebreos,
Podía haberlo hecho que no llueva y de esa forma no había cosecha. Sin embargo, debemos notar que Dios les envía este castigo. Es decir, ¿el castigo cuál es? No los ayuda a derrotar a Midian y que estos pueblos saquean toda la tierra sin dejar nada, ¿sí? Para Israel, pues si mandaba sequía, lo más probable es que el pueblo de Israel, que estaba sumergido en la idolatría, se hubiera dirigido a dioses paganos para implorarles que envíen lluvias, o peor aún, con los pensamientos mitológicos de aquella época, hubieran pensado que se trataba de una lucha entre los dioses de Canaán. O sea, acá está explicando el fundamento de por qué Dios castiga de esta manera y el clamor que ya dijimos en otras oportunidades, que es un dolor muy grande, una molestia muy grande, ¿sí? En cambio, los entrega en manos de sus enemigos para que arriben a la conclusión de que Dios ya no está con ellos y no los salva de sus enemigos, ¿sí? Entonces, vemos acá claramente el porqué del clamor, porque ven que es algo no natural. Y fue cuando los hijos de Israel hubieron clamado al Eterno a causa de los midianitas, nos está reafirmando esta idea. El Eterno, acá empieza alguna complicación. El Eterno, Dios, envió un varón profeta, envió un profeta. No nos dice quién es, nos dice mínimamente la profecía, lo cual nos lleva, obviamente, a ratificar que en la Biblia tenemos profetas y profetas. Profetas importantísimos como Moisés, ¿sí? Profetas de repente también como Amós o como Samuel, y tenemos otros profetas ignotos, desconocidos, como este que aparece aquí, que no queda muy claro a quién hace referencia. Y les dijo este profeta, así ha dicho el Eterno, Dios de Israel. Yo os hice subir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Es decir, el profeta acá le da cierta esperanza. La esperanza de que obviamente hubo milagros. Por lo tanto, deben volver a creer en Dios porque van a encontrar milagros. ¿Sí? Eh, Fíjense que dice así. Si bien el versículo aparentemente es redundante, si es un profeta, ya sabemos que es un varón, está diciendo profeta, no dice profetiza. Vale la aclaración, pues más adelante con Guidón, que es el juez de este capítulo, dice que es el ángel de Dios el que habla. O sea, primero profeta y Guidón lo ve como ángel. Pero aquí quiere recalcar que se trata de un profeta de carne y hueso, un ser humano. En cambio, un ángel ya dijimos que es un elemento de divinidad que no es humano. Entre los sabios hay quienes sostienen que este hombre, este profeta, era ni más ni menos que Pinjas, el sacerdote, hijo de Eleazar, a su vez hijo de Aarón, o sea, un nieto de Aarón. Miren hasta dónde, qué tan atrás nos deberíamos ir. No obstante, a Barbanel, el comentarista, se cuestiona que, si en realidad, que sí en realidad era Pinjas, o sea, él sí considera que sí, que era Pinjas. Entonces, ¿por qué no amonestó al pueblo antes cuando vio que estaban haciendo idolatría? Si Pinjas ya tuvo experiencia en la Torá, vemos que él amonestó al pueblo cuando estaba con la idolatría con los midianitas, como lo comenté antes. Por lo tanto, concluye que su parecer no se trata de Pinjas, sino de otro profeta al cual Dios envió para esta ocasión especial, sin darnos un nombre. Igualmente, fíjense, reparen que van avanzando detalle por detalle. Y les dijo así: así ha hecho el eterno Dios de Israel. Yo os hice subir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Es decir, esto es conocido. El objetivo del mensaje divino era hacerles saber que a causa del mal accionar del pueblo es que les pasó todo esto y que por el contrario, cuando el pueblo anduvo por los caminos de Dios y obró, Dios hizo salvaciones y milagros con ellos. Y enumera 5 puntos claves acá, que básicamente los va a decir o los va a insinuar. Primer milagro, los hizo salir de Egipto, a pesar de que eso era algo imposible para un esclavo. Además, segundo, ¿sí? Por lo menos el segundo, además de sacarlo de Egipto, los liberó de la servidumbre. Después vendrían los milagros en el desierto, el cruce del mar, el agua salada transformada en agua potable, la comida escasa transformada en comida más abundante, etcétera, etcétera. ¿Sí? Yo los liberé de mano de los egipcios y de mano de todos los que os oprimían, a los cuales eché delante de vosotros y os di su tierra. Acá, a ver, ¿quiere entrar alguien más? Ahí estamos entrando y los libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que los oprimían, y a los cuales eché delante de vosotros, y os di su tierra. Y os dije, yo soy el eterno vuestro Dios. No temáis a los dioses de los Emorim, de los Emoritas, que eran un pueblo cananeo, en cuya tierra habitáis,
mas no habéis obedecido mi voz. Es evidente entonces que el castigo viene por el hecho que estaban, de alguna manera, no habían acatado los designios de Dios, habiéndose mezclado con otros pueblos que habían quedado en la tierra de Israel, como ya habíamos dicho en otro momento. ¿Sí? Acá tenemos la cita bíblica, dice que Dios encomienda al pueblo que no vayan tras dioses paganos. Sin embargo, ellos hacen todo lo contrario, se dejan tentar por el paganismo. Ahora bien, los comentaristas continúan y dicen, no se trata de un temor físico, sino que se refiere a que no los tomen en consideración aquellos ídolos paganos, ni que teman de sus maldiciones o que teman destruir sus altares. O sea, destruyan sus altares. La Torá lo ordena, lo permite, porque el paganismo es la negación de la divinidad, que no tiene forma. Mas no habéis obedecido mi voz. Pero el profeta le está diciendo, recuerda que si bien el profeta habla en primera palabra, en primera persona, está hablando en nombre de Dios. Por eso dice, no habéis obedecido mi voz, la voz de Dios. El pueblo, en lugar de escuchar la voz de Dios, optó por no contrariar a los dioses paganos, se inclinó hacia ellos, se dejó influenciar y temieron que esos ídolos puedan causarles algún daño. Hubo un retroceso en ellos, olvidaron, dejaron la historia, su memoria histórica. Y es por eso que prefirieron no contrariarlos y servirlos. Está explicando acá las causas por las cuales cayeron en la idolatría y por qué se alejaron del Creador. Ante esta actitud del pueblo, les sobreviene todo ese pesar que estaban padeciendo, todo lo que describimos en los 9 versículos anteriores, tal como dice el libro de Devarim, en la Torá, y se desviará detrás de otros dioses paganos y se encenderá mi ira sobre ellos. O sea que el pueblo hebreo ya está profetizando la Torá, ciento y pico de años atrás, se desviará tras dioses paganos, como lo vemos acá en este libro, y se encenderá mi ira sobre ellos. Si hay algo que Dios no tolera en el pueblo hebreo y que le resulta difícil de perdonar, y vemos que muchas veces es castigado en el Tanaj por eso, es la idolatría. Y ya explicamos que la idolatría, lo grave de la idolatría, no es que el hombre solo crea en una piedra, en una madera, o en una imagen que construye, sino que lo grave de la idolatría es que el hombre adora o adorará a algo que está limitado. Dios no tiene límite y no tiene visibilidad. Y el idólatra adora algo que tiene un límite, porque tiene una forma, y tiene visibilidad. Entonces es una negación de la racionalidad completa también. ¿Sí? Esto lo hemos visto, el 10. Vamos aquí. Y vino el ángel del Eterno, ahora el ángel, antes era profeta, ahora cita y dice que es el ángel. Acá la diferencia que hay es que Gidón, que aquí aparece, que va a ser el juez de turno, ve al profeta como un ángel. Él está sentado o está trabajando o está descansando, ve venir ahí una figura y dice, eso es un ángel de Dios. No lo ve como un profeta, él cree que algo va a pasar ahí. Vamos a ver enseguida esto. Y dice, y vino el ángel del Eterno y se sentó debajo del árbol que está en Ofra, del cual era de Joash, Abiezri, una familia, y su hijo Gidón estaba sacudiendo el trigo en el lagar, era un agricultor en el lagar, en el lugar donde trabajaba, a causa de los midianitas. Se ve que él había tomado la actitud un poco de esconderse, de construirse algún lugar donde los midianitas no arrasaran, no saquearan. Es decir, él también sufrió, no es que Gidón aparentemente no había sufrido. Acá, hasta el momento, no tenemos idea por qué sea el ángel, sea un profeta enviado por Dios, por qué se le presenta a Gidón. ¿Qué mérito tiene Gidón? No sabemos. Hasta ahora no lo sabemos. De Débora sabíamos que era una profetisa. De Ehud Ben Gera sabíamos que era un hombre de bien. De otros dos pequeños jueces tampoco sabíamos mucho. Y de Guidón hasta ahora sabemos que era un hombre sencillo, humilde, que estaba trabajando el campo, pero que evidentemente no tenemos gran idea acerca de él. Y veamos acá un poco más sobre el tema de Guidón, ¿sí? Que va a ser el protagonista de este capítulo. Y vino el ángel del Eterno, etcétera. Hay distintas opiniones acerca de la visión que tuvo Guidón, como dijimos recién. Hay quienes sostienen que todo este párrafo debe entenderse literalmente, o sea que Guidón vio un ángel y por lo tanto un ángel celestial fue el que se le apareció a Guidón.
Otros, como Rambam, que vamos a seguir el camino de Rambam en el libro Moreh Nebuchim, Guía de los Descarriados, opinan que un ángel no es algo que se puede ver con los ojos, pues es algo inmaterial. Y todos los relatos en donde nos cuenta acerca de la aparición de un ángel, en realidad es una visión profética o en un sueño. O sea que acá nos trae otra particularidad. Guidón no vio nada, Guidón soñó con la aparición del ángel y Dios se le revela, obviamente, en la forma de un ángel, a Guidón en sueño. ¿Sí? Es otro camino para interpretar esta aparición. Un minuto. Eh, en nuestro comentario, si bien citaremos la opinión de los demás comentaristas, permaneceremos fiel a la postura de Rambam, Maimónides, quien no considera a Guidón dentro de la categoría de profeta, lo que dijimos recién, Guidón era un cualquiera. Por lo tanto, toda vez que se mencione que Dios o un ángel le habla a Guidón, se refiere a que Dios le ha hablado por intermedio de un profeta, que le trae un mensaje divino a Guidón, a diferencia de Moshe que hablaba en forma directa. O bien, se trata de un sueño, que era una forma de aparición también, ¿sí? Que Jacob soñó también, Yosef soñó también que le acaece a Guidón, tal como la Torá nos relata acerca de los sueños en los que Dios le habló a Agar, o a Labán o a Abimelech, que eran personajes menores y no eran profetas de ninguna manera. O sea, los sueños son una forma de revelación divina, más allá de que obviamente después Freud, mucho más adelante, diría que los sueños son una manifestación del inconsciente. Por lo tanto, en el caso que nos relata este versículo, hay tres opiniones entre los comentaristas. Que el mismo profeta que fue mencionado en el versículo anterior es el que ahora se acerca y le habla a Guidón, ¿sí? Y si bien es llamado ángel del Eterno, se refiere a que es un enviado de Dios. En hebreo el término malach se utiliza indistintamente para referirse tanto a ángel como enviado. O sea, puede ser un ser de carne o hueso o puede ser un ser incorpóreo. Segundo, entender el texto literalmente y sostener que sí, que es un ángel. Tercero, todo lo que relata este versículo, hasta el versículo 27, casi hasta el final del capítulo, ocurre en una visión que tiene Guidón en sueño. O sea que Guidón soñó. Y se sentó debajo del árbol que está en Ofra, es lo que sigue diciendo acá el capítulo, el cual era Joash, etcétera, etcétera. Eh, de acuerdo a la versión de Data Mikra, el comentarista, Ofra, que hoy es una localidad en Israel conocida, queda en el territorio de la tribu de Menashe. Abiezer era una de las 6 familias, antes no decía nada, en que se dividía la tribu de Menashe, que era una tribu no muy grande, pero con un territorio extenso, de acuerdo a la división que ya hizo Yoshua antes de fallecer. El comentarista Radak, el nieto del famoso Rashi, sostiene que en la visión de Gidón, el ángel se sentó debajo del árbol, y hasta que Guidón lo vea y se dirija a él, pero al ser que Guidón no prestó atención a que había alguien allí, entonces el ángel se dirige hacia él. El mensaje es que luego de que Dios amonestara al pueblo de Israel, le quiere demostrar que Dios siempre permaneció cerca de ellos. Y en realidad el judaísmo piensa así. Dios puede castigar, pero Dios está cerca del pueblo hebreo para salvarlo también. Pero es Israel el que no se percata de su presencia. O sea, en este caso habla de Israel, pero podría hablar de Gidón, y no se dirigen a él con fidelidad y devoción para que lo salve. Es por eso que el ángel se detiene allí hasta que encuentre algún mérito que justifique la salvación divina. Esto más bien es un poco de carácter místico, naturalmente se aleja más del texto. ¿Y qué explica acá con este versículo que leímos antes? Y su hijo Guidón, antes habló del dueño de la tierra, ahora habla de Guidón, estaba sacudiendo el trigo en el lagar a causa de los midianitas. Continúa Radak citando un Midrash, Midrash significa Talmud, que también es mencionado por Rashi, que se cuenta que Joash, el anciano padre de Gidón, se encontraba sacudiendo el trigo para sacar las espigas, etc. Entonces se acercó su hijo Gidón y le dijo: Padre mío, eres tú mayor, permíteme, te lo ruego, que yo haga esta tarea. Y tú entra en la casa, pues si vienen los midianitas, tú no tendrás fuerzas para correr a buscar refugio. Al ver esto, dijo Dios: Tú has cumplido el precepto de respetar a los padres, el quinto de los 10 mandamientos, y Mm, tú serás el que salvará a mis hijos. Inmediatamente después, el ángel de Dios le habla a Gidón. ¿Qué tenemos aquí entonces? Tenemos que mm, el Tanaj
directamente no nos dice por qué Dios eligió a Gidón. Recién en el Talmud, muchos años más adelante, los sabios van a especular que Gidón, el mérito que tuvo fue haber sido respetuoso con sus padres y con las personas mayores. Con eso le alcanzó para ser elegido, justamente. No es que hubiera sido elegido por su religiosidad, por su meticulosidad, sino por el respeto a los padres, que hoy lo vemos como algo natural. Bueno, ya no sé en este mundo qué es natural y Mm, no natural, pues está no todo lo dado creo, vuelta. no lo creo ahora. Por eso, Leonora, seguro, hoy en día está todo dado vuelta, Está todo exactamente. al revés. Está todo al revés, efectivamente. Entonces, pero de todas maneras, Guidón sí fue respetuoso de sus padres. Mario, ¿quiere hacerme una pregunta? Me pareció. No lo escucho, Mario. ¿Alguna pregunta? ¿No? Me pareció. Bueno, ok. Sigo. Si bien la tarea de sacudir el trigo para quitar los granos se solía hacer con los animales, aquí el versículo nos relata que Guidón lo hacía a mano, lo cual demostraba también que tenía una gran fortaleza. O con la ayuda de un palo, sacudirlo, a la manera que los pobres lo hacen, pues los animales habían sido robados por los midianitas y no le quedaban animales para trabajar. O sea, Guidón también ha sido víctima de los midianitas y por eso está trabajando en las condiciones tan precarias que aparecen básicamente aquí. Y el ángel del Eterno se le apareció y le dijo, el Eterno es contigo, sé fuerte y valeroso. Esta es la profecía, la única profecía aparentemente que le dice, muy sencilla, ¿sí? Tenemos 10 minutos. Y el Eterno se le apareció y le dijo, el Eterno es contigo, sé fuerte y valeroso. Este contexto, esta palabra, sé fuerte y valeroso, sé fuerte y valiente, son las mismas palabras que Dios le dijo a Josué, a Yoshua, cuando muere Moisés y él tiene que cruzar el río Jordán para sentar al pueblo de Israel. Y no es casualidad, entonces, la repetición de estas palabras. En el Tanaj no hay casualidad, hay Ujú, causalidad. Está comparando por algún momento la figura desconocida, casi opaca, de un sencillo agricultor como Guidón, como una persona realmente, además de ser respetuosa de sus padres, un hombre fuerte y valeroso, pero que hasta ahora, ¿qué pasó con él? No tuvo la oportunidad de salir a luchar contra los midianitas, porque el pueblo de Israel y las propias tribus estaban tan disgregadas de por sí que cada uno era especialmente afectado. No vivían en aldeas, cada uno vivía por algún lugar y por lo tanto estaban o podían ser saqueados en algún momento. Ahora, fíjense, la respuesta de Guidón es tremenda, es dramática y nos da mucho para pensar y lo tenemos que elaborar porque es una respuesta grave, es una respuesta en forma de pregunta que de repente en algún otro libro religioso esto quizá hubiera sido censurado, porque acá hay una crítica directa a Dios, directa, sin vuelta, fíjense lo que dice. Y Guidón le respondió, ah, Señor mío, ¿acaso el Eterno es con nosotros? ¿Acaso vos nos decís que nos estás ayudando? ¿Por qué nos han sobrevivido todas estas cosas? ¿Por qué nos vino a pasar todo esto malo? ¿Por qué pasó la Shoah, el Holocausto, la Segunda Guerra Mundial? Perdón la analogía, ¿eh? No estoy comparando dos hechos. Estoy tratando de que comprendan la magnitud de la pregunta que está haciendo ujú. Guidón. Cada uno ve la espina que tiene clavada como la espina más dolorosa. Y por lo tanto, obviamente, Guidón se siente dolorido por haber perdido sus bienes, por tener que estar trabajando en forma escondida. Ni siquiera Guidón habla en términos nacionales, él habla en forma particular. ¿Por qué nos está pasando esto acá? Pero no habla de pueblo, habla de las familias que lo rodean. ¿Y dónde están? Miren esto. ¿Y dónde están todas tus maravillas que nuestros padres nos han contado? Recién el ángel decía que los saqué con portentos y los sacamos de Israel, de Egipto, de mano fuerte, eran esclavos. Maravilloso, todo bárbaro. Viene Guidón y dice, ¿de qué me estás hablando? Esto me lo contaron mis padres, es parte de la historia, es parte de mi tradición, pero yo no veo que estos milagros se estén repitiendo ahora mismo. Al contrario, estamos sufriendo enormemente. Y ahora el Eterno nos ha desamparado, nos dejó así después de habernos sacado de Egipto, de haber estado 40 años en el desierto, y ahora tenemos que sufrir de esta manera, y nos ha entregado en manos de los midianitas.
antes de pasar a la respuesta de Dios a Gidón, tenemos que analizar estas preguntas que son muy focales, muy complejas, y enseguida lo vamos a ver también a través de un artículo, si nos da el tiempo, que el rabino, investigador brillante, profesor acá en Israel, Ben Yoel, nos va a explicar un poco más. Pero dice así. Guidón le respondió, señor mío, etcétera, ¿sí? Tal como dijimos antes, Guidón entendió que el ángel le dijo que Dios estaba con él. Es por eso que dice que si realmente Dios estaba con él, ¿por qué la situación del pueblo es tan mala? La pregunta de Guidón entonces no puede ser censurada ni criticada, porque tiene una base lógica. Si estás conmigo, no me puede ir tan mal. ¿Y dónde están tus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, ¿acaso no nos sacó el Eterno de Egipto? Y ahora el Eterno nos ha desamparado, nos ha entregado, etcétera, etcétera. Malvin, el otro comentarista, explica que Guidón pensaba que Dios se había apartado del pueblo de Israel y por tanto no los iba a salvar de los midianitas. ¿Sí? Sí, Esther, ¿quiere comentarme algo? Sí, quería preguntar si el nombramiento de Guidón como juez fue antes o después de todos estos planteos de preguntas que le formula a Dios. Es buena la pregunta. Antes. En realidad, Esther, si nosotros recordamos lo que hemos leído recién, justamente lo que Ujú, vemos es que ya sea el ángel o sea el profeta, ya venía a ver a Guidón con la intención de elegirlo. Es ujú. decir, Guidón después resultó elegido, pero este cuestionamiento o estas preguntas tan duras que se hacen Guidón no hicieron que Dios o, o el ángel o el profeta buscara otra persona. Guidón era el elegido e iba a desarrollar un rol Ah, ok. importante. ¿Sí? Gracias, gracias. No, por favor. Y que ese alejamiento por parte de Dios no era solamente por el hecho de cometido en idolatría, o sea, Guidón entiende que algo más debe haber. Pues en Egipto el pueblo también fue idolátrico, en algún momento también hubo idolatría, y a pesar de ello Dios lo salvó, o sea, Guidón no ve solamente la causa en la idolatría. Guidón, de alguna manera, siente que el motivo por el cual el pueblo abandonó a Dios es porque Él se apartó de ellos. O sea, esto es un pensamiento, fíjense qué pensamiento interesante. Él, o sea, no es que el pueblo se apartó de Dios, sino que Dios se apartó del pueblo, está diciendo Guidón. Y al sentirse desamparados, ¿sí? Entonces recurren a otros ídolos. O sea, Guidón está diciendo, ¿cómo no querés que nos vayamos a otros ídolos si nos dejaste en manos de estos tipos, los medianitas, que nos están robando, saqueando y haciendo de todo? Es decir, al revés de cómo lo plantea el capítulo, no es que el pueblo fue a la idolatría, sino que el pueblo fue a la idolatría después de que siente de que ha quedado desamparado por Dios. ¿Entienden la diferencia que Guidón intenta explicar, intenta ver acá? Es muy profundo lo que Guidón plantea, son cuestionamientos muy duros. Vamos a ver acá ahora qué nos dice acerca de Guidón, justamente la pregunta que Guidón se hace, ¿dónde están las maravillas? ¿Dónde está todo esto que estamos hablando? ¿Sí? Esto es lo que se hace. Y veamos qué dice aquí. Dice así. El rabino Yoel bin Nun, que además es un profesor de historia bíblica, es un fenómeno, es un guía turístico de lugares arqueológicos de Israel, es una persona maravillosa, tiene un conocimiento espectacular. Guidón creció en la época posterior a los grandes sucesos, naturalmente, un periodo de depresión en materia de liderazgo y seguridad, como fue la época de los jueces. Guidón vivió una época en donde primero fueron 18 años de opresión moabita, como lo hemos visto en capítulos anteriores, 20 años de caminos de desierto por la presencia de Yabín y Sisra, el capítulo 4, y 7 años adicionales de destrucción de campo de los midianitas, quienes ingresaron con camellos, pisotearon todo al valle de Beit Shean, que es bien al norte y bien fértil. He aquí que Guidón pregunta, ¿acaso el Eterno es con nosotros? ¿Por qué nos ha sobrevenido? Todas estas preguntas se hacen. Y ahora el Eterno nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los midianitas. O sea, se hacen las preguntas que son de rigor, importante. Fíjense lo que trae él acá, porque es un hombre de fe también. Cuando era joven, está explicando el rabino, ¿no? El rabino Minnún. Cuando yo era joven, dice el rabino, y el Estado de Israel era más joven que yo,
En los tiempos de los ataques terroristas, la década del 50, y las operaciones de represalia, me sentí un poco como Guidón en el Tanaj. ¿Dónde están las maravillas de la generación del Palmaj, que luchaba contra los ingleses, y del resurgimiento del Estado hebreo? ¿Dónde están esos milagros? Tras haber tenido el privilegio de participar en la liberación de la antigua Jerusalén, o sea, en la guerra de 1967, la guerra de los 6 días, y de haber estado en el Monte del Templo, hoy un lugar de discusión para el pueblo judío, en la guerra de los 6 días, vuelvo a recordar a Guidón cada vez que escucho a jóvenes Guidonim, o sea, a jóvenes que protestan y se preguntan, ¿dónde están todas las maravillas que nos cuentan sobre los 6 días? ¿Qué nos quiere decir acá de alguna manera el rabino? El rabino dice, tenemos que ser un pueblo de paciencia. Nos pasan cosas malas, pero evidentemente Dios está. No lo vemos, pero está. Tenemos que esperar. En los tiempos de Gidón reinaba una situación mucho más grave debido a que los midianitas invadieron y destruyeron y dominaron las tierras de Isascar y Menashe. Gidón, que recordaba los relatos de los antepasados alusivos al éxodo de Egipto, y le preguntó con voz clara, ¿dónde están los milagros y las maravillas? Es quien tuvo el privilegio de restituir la independencia y el servicio a Dios porque fue profeta, porque fue, perdón, juez. Ve con esta fuerza tuya y salvarás a Israel de la mano de los midianitas. ¿Acaso no te he enviado? Esto ya lo veremos en el versículo 14, que es el siguiente que ya no nos va a dar el tiempo. Vamos, esperemos poder terminar acá la lectura de lo que dice. El intento de Guidón de evadir su misión